Hola a todos y bienvenidos, una vez más a mi canal. Ay Dios mío, copyright emoción superíndice 3N. Estoy súper emocionada de tenerlos aquí hoy porque tenemos un vídeo que les prometo, los va a dejar boquiabiertos. Su como lo oyen, prepúrense para una bomba, una revelación superíndice 3N que sacudiendo el mundo del espectáculo turco y seamos honestos, el corazón superíndice 3N de muchos de nosotros. Hoy vamos a hablar de Hande Erupar Rafael y Kerem Bürsin. Esa pareja, la pareja que nos robó superíndice 3 el corazón superíndice 3N en Senú con diéresis al cap, la pareja que vivimos y sentimos como si fueran reales incluso después copyright, ese de que terminaron su relación superíndice 3N. Copyright hay de nuevo entre ellos? ¿Hay una reconciliación superíndice 3N en el horizonte? ¿O serú que Hande por fin se anima a contarnos todo lo que realmente pasó superíndice 3 entre ellos? Pues hoy, vamos a desentrar más menos algunos secretos, analizar algunas pistas y, como siempre, a teorizar un poquito. Esto se va a poner bueno. Pero antes de que empecemos con este chismecito jugoso, por favor, asegúrense de suscribirse al canal si aún no lo han hecho. No se quieren perder ninguno de los chismorreos, análisis y noticias del mundo del entretenimiento turco que les traigo cada semana. Créanme, siempre tengo algo interesante que contarles. Activen también copyright en la campanita para que YouTube les avise cada vez que subo un vídeo nuevo. A su estar al tanto de todo el drama, las risas y las sorpresas que tengo preparadas. Y ahora sin más rodeos, vamos directo al grano. Que el chisme nos espera. Como todos sabemos, Hande Erupar Rafael y Kerem Bürsin formaron una de las parejas más queridas y medio ticas de Turquía, y me atrevería a decir que del mundo entero. Eran la pareja del momento. Su química en pantalla en Senú con diéresis al cap era innegable, una explosión superíndice 3N de sentimientos que traspasaba la pantalla, y pronto esa química se trasladó superíndice 3 a la vida real. Imagínense la emoción superíndice 3N. Desde el momento en que confirmaron su relación superíndice 3N, los fans de todo el mundo estallaron de alegría. Fue una locura colectiva. Cada foto, cada aparición superíndice 3N pública, cada entrevista era analizada al milímetro. No se les escapaba nada. Eran la pareja perfecta, el cuento de hadas hecho realidad. La gente suspiraba con cada imagen, con cada gesto de amor. Eran el epítome del romance. Pero como suele suceder, los cuentos de hadas no siempre duran para siempre. Hay el amor tan efímero a veces. Después copyright ese de un tiempo los rumores de crisis comenzaron a circular. Al principio muchos los ignoramos pensando que eran solo eso, rumores, chismes sin fundamento. Pero poco a poco, las más menos ales se hicieron muy evidentes. Dejaron de aparecer juntos en público, sus interacciones en redes sociales disminuyeron drásticamente y finalmente, llegó superíndice 3 la confirmación superíndice 3N, Hande y Kerem han terminado su relación superíndice 3N. El balde de agua fría. La noticia causó superíndice 3 una verdadera conmoción superíndice 3N. Los fans se sintieron devastados. Fue como si se les hubiera roto el corazón superíndice 3N. Copyright agua pasado. Por copyright se ha acabado el amor. Las especulaciones comenzaron a volar. Cada quien tenía su teoría. Algunos de que la presión superíndice 3N medio, tica agua ha sido demasiado. No los dejaban respirar. Otros que sus apretadas agendas de trabajo les impedían dedicarle tiempo a la relación superíndice 3N. El trabajo los consumió superíndice 3. Y otros los conspiranoicos, que ha habido terceras personas involucradas. El club psicodrama. Desde entonces tanto Hande como Kerem han mantenido un perfil relativamente bajo en cuanto a su vida personal. Ambos se han enfocado en sus carreras profesionales, participando en nuevos proyectos y tratando de seguir adelante. A trabajar para olvidar. Sin embargo, el fantasma de su relación superíndice 3N siempre ha estado presente. Imposible borrar el pasado. Los fans aún más menos han con una reconciliación superíndice 3N, y cualquier pequeño más menos aseu más menos al, cualquier interacción superíndice 3N munima entre ellos es interpretada como un posible indicio de que el amor aún no ha muerto. La esperanza es lo último que se pierde.
Y AQ es donde las cosas se ponen interesantes. Prepúrense porque AQ viene lo bueno. En las últimas semanas han surgido una serie de rumores y noticias que han vuelto a encender la esperanza de los fans. Se ha dicho que Ande en una reciente entrevista ha hablado abiertamente sobre su relación superíndice 3N con Kerem, revelando detalles hasta ahora desconocidos sobre su noviazgo y sobre las razones de su ruptura. Secretos al descubierto. ¿Pero Q copyright es exactamente lo que ha dicho Ande? Bueno, a Q es donde tenemos que ser cautelosos. No nos podemos creer todo lo que vemos en Internet. La información superíndice 3N que tenemos es fragmentada y, en algunos casos, contradictoria. Es como armar un rompecabezas con piezas faltantes. No hay una entrevista completa y verificada en la que Ande hable abiertamente sobre Kerem. Eso será demasiado fácil. La mayoría de las noticias que circulan son extractos de entrevistas traducidas, comentarios de fuentes cercanas a la actriz, y por supuesto, mucha especulación superíndice 3N. El caldo de cultivo perfecto para los chismes. Sin embargo, analizando toda la información superíndice 3N disponible, podemos extraer algunas conclusiones interesantes. Vamos a jugar a ser detectives. Parece ser que Ande efectivamente ha hablado sobre Kerem en algunas entrevistas recientes, aunque de manera indirecta y sin entrar en demasiados detalles. Jugando al despiste. Se ha dicho que ha reconocido que su relación superíndice 3N fue muy intensa y que ambos se querían mucho, pero que las circunstancias no estaban a su favor. El amor no lo es todo. Algunos medios han publicado que Ande ha insinuado que la presión superíndice 3N mediática fue un factor determinante en su ruptura. Los paparazzi los acosaban. La constante atención superíndice 3N de los fans y de la prensa, el escrutinio constante de cada uno de sus movimientos, la imposibilidad de tener una vida privada normal, todo eso, según estas fuentes, ha contribuido a desgastar la relación superíndice 3N. El precio de la fama. También Copyright NS ha hablado de diferencias en sus prioridades y en sus planes de futuro. Al parecer, Ande y Kerem tenían diferentes visiones sobre CEU superíndice 3 mo querían llevar sus vidas y sus carreras, y esas diferencias, con el tiempo, se hicieron irreconciliables. Cada quien jalaba para su lado. Ande con una carrera en ascenso y ambiciones de conquistar nuevos horizontes, mientras Kerem quizás buscaba algo más estable y tradicional. La diferencia de edades, aunque no significativa, pudo haber influido en sus perspectivas. Ande más joven y con un camino aún por explorar, mientras Kerem ya había recorrido un tramo considerable. Pero la parte más interesante de todo esto es que, según algunos rumores, Ande ha dejado la puerta abierta a una posible reconciliación superíndice 3N en el futuro. Una luz de esperanza. Se dice que ha reconocido que aún siente un gran afecto por Kerem y que no descarta la posibilidad de que en algún momento sus caminos vuelvan a cruzarse. El amor puede volver. Aunque quizás esta puerta abierta sea más una cortesía hacia sus fans y una forma de evitar conflictos que una verdadera intención de retomar la relación. Después de todo, las relaciones que terminan suelen hacerlo por razones de peso, y no es fácil superar los obstáculos que llevaron a la ruptura. Ahora bien, tenemos que ser realistas. No nos hagamos ilusiones. Todo esto son solo rumores y especulaciones. Nada es confirmado. Ande no ha hecho ninguna declaración superíndice 3N oficial sobre el tema, y Kerem tampoco. Silencio absoluto. Pero como dice el dicho, cuando el río suena, piedras trae. Y en este caso, el río estuvo sonando con fuerza. Asu que algo debe haber. La persistencia de los rumores, la insistencia de los medios y la esperanza de los fans sugieren que al menos, hay algo que merece la pena investigar. Quizás no se trate de una reconciliación inminente, pero sí de una conexión que persiste y que podría, en el futuro, dar lugar a algo más. Además de ese hay otro factor que no podemos ignorar, la reacción superíndice 3N de los fans. El fandom es poderoso. El fandom de SNU con diéresis al cap es uno de los mundos grandes y apasionados del mundo, y los fans estuvieron haciendo todo lo posible para que Ande y Kerem vuelvan a estar juntos. Estuvieron moviendo cielo y tierra. Estuvieron organizando campau más menos en redes sociales, enviándoles mensajes de apoyo, creando vídeos y montajes con sus mejores momentos juntos. Son unos verdaderos artistas.
Incluso han llegado a contratar vallas publicitarias con mensajes dirigidos a la pareja. Eso es dedicación superíndice 3N. Esta presión superíndice 3N de los fans, aunque bien intencionada, también copyright N puede ser contraproducente. Demasiado amor puede ahogar. Es posible que Ande y Kerem se sientan incu superíndice 3 modos con tanta atención superíndice 3N y que prefieran mantener su distancia para evitar alimentar las esperanzas de los fans. Necesitan su espacio. O por el contrario, es posible que esta presión superíndice 3N les haga reflexionar sobre su relación superíndice 3N y reconsiderar la posibilidad de darse una segunda oportunidad. El amor todo lo puede. La influencia de los fans en las decisiones de las celebridades es un tema complejo. Por un lado, su apoyo es fundamental para el éxito de sus carreras. Por otro lado, su insistencia puede generar presión y afectar su vida personal. En definitiva, el futuro de Ande Eru Parra Foel y Kerem Bürsin es una incu superíndice 3 nita. Nadie tiene la respuesta. Solo el tiempo dirá si volveru n a estar juntos o si seguiru n caminos separados. El destino dirá. Pero lo que es seguro es que su historia de amor ha dejado una huella imborrable en el corazón superíndice 3N de muchos de nosotros, y que seguiremos siguiendo sus vidas con interu copyright S y expectación superíndice 3N. Somos unos románticos. Su romance no solo fue una historia de amor entre dos personas, sino también un fenómeno cultural que resonó en todo el mundo. Su conexión en pantalla y fuera de ella cautivó a millones de personas, que encontraron en su relación un escape de la realidad y una esperanza en el amor verdadero. Y ahora, para ponerle un poquito ese de pimienta al asunto, vamos a analizar algunas teorías conspirativas que circulan por internet. ¿Por qué acu amamos el drama? Algunas personas creen que la ruptura de Ande y Kerem fue una estrategia de marketing para mantener viva la llama de Senu con diéresis al cap. Todo es un plan. Según esta teoría, la pareja habrá fingido su ruptura para generar mood ese interu copyright ese en la serie y en sus carreras individuales. Personalmente creo que esta teoría es un poco descabellada, pero no puedo negar que tiene su superíndice 3 jica. En el mundo del espectáculo, todo es posible. El marketing y la promoción son herramientas fundamentales para el éxito de una producción. Y en algunos casos, las estrategias pueden ser bastante controvertidas. Otras personas creen que Ande y Kerem siguen en contacto en secreto y que estuvieron esperando el momento oportuno para anunciar su reconciliación superíndice 3N. Un amor clandestino. Según esta teoría, la pareja estará tratando de proteger su relación superíndice 3N de la presión superíndice 3N medio tica y de los fans, y estarán esperando a que la tormenta amaine para volver a aparecer juntos en público. Esta teoría me parece un poco creíble, pero como digo, son solo teorías. No hay pruebas. La vida de las celebridades es un constante equilibrio entre la exposición pública y la necesidad de privacidad. Y en algunos casos, mantener una relación en secreto puede ser la única forma de protegerla. Y por último, hay quienes creen que Ande y Kerem n destinados a estar juntos y que, aunque ahora es tu copyright n separados, el destino los volverá a unir. Almas gemelas. Esta teoría es la más romántica de todas, y es la que la mayoría de los fans quieren creer. El poder del amor. La idea de que el destino está escrito y que las personas están predestinadas a encontrarse es un tema recurrente en la literatura y el cine romántico. Y en el caso de Ande y Kerem, muchos fans creen que su historia de amor es un ejemplo de ello. En fin, amigos, como ven, el tema de Ande Eru Parra Foel y Kerem Bürsin sigue dando mucho de copyright hablar. El chisme no se acaba. La verdad es que no sabemos qué copyright va a pasar en el futuro, pero lo que sabemos es que su historia de amor nos ha enganchado a todos y que seguiremos atentos a cada uno de sus movimientos. Somos unos chismosos empedernidos. Su historia de amor no solo nos ha entretenido, sino que también nos ha hecho reflexionar sobre la naturaleza del amor, la presión de la fama y la importancia de seguir nuestros propios caminos. Para recapitular un poco, en este vídeo hemos explorado los rumores y las noticias recientes sobre Ande Eru Parra Foel y Kerem Bürsin. Hemos analizado las posibles razones de su ruptura, las especulaciones sobre una posible reconciliación superíndice 3N, y las teorías conspirativas que circulan por Internet. Hemos visto que el tema sigue generando mucha expectación superíndice 3N y que los fans aún más menos han con verlos juntos de nuevo.
Hemos cubierto todos los U con diéresis nulos. Y ahora llegamos al final de este vídeo. Espero que les haya gustado y que hayan disfrutado de este análisis en profundidad de la relación superíndice 3n entre Anderu Rafael y Kerem Bürsin. Espero haberlos entretenido. Quiero agradecerles a todos por ver este vídeo y por su apoyo constante a mi canal. Son los mejores. Significa mucho para mí. Ahora quiero saber su opinión superíndice 3n. ¿Qué copyright creen ustedes que va a pasar con Andy y Kerem? ¿Creen que volver a estar juntos? ¿O creen que seguir caminos separados? Du copyright gemme sus comentarios abajo. Me encanta leer sus teorías y sus opiniones. Quiero saber qué copyright piensan. Y por último, si les gustó superíndice 3 este vídeo, por favor, denle un like, compártanlo con sus amigos y suscríbanse al canal si aún no lo han hecho. Y recuerden activar la campanita para que YouTube les avise cada vez que subo un vídeo nuevo. Así no se pierden nada. Gracias de nuevo por todo su apoyo. Nos vemos en el superíndice 3 vídeo. Hasta la superíndice 3 Sima. Y recuerden, nunca dejen de creer en el amor. Adiós superíndice 3S.